Buenos días, comisionados. Para celebrar la 29ª sesión ordinaria de fecha 18 de agosto de 2015, se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Baídia Pur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de la lectura y aprobación del orden del día que ha sido previamente enviado. Yo, antes de aprobar el orden del día en sus términos, pregunto si hay algún asunto general. Yo tengo un asunto general que agregar, secretaria, por favor, como punto número 1 del orden del día. Es un oficio remitido por el director de Administración a Presidencia para solicitar de la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal líquida. Una vez que lleguemos al punto relativo del orden del día, es el número de oficio Infoem, /DAF, /422 de 2015, de fecha 10 de agosto de 2015. Muy bien, este es el punto 1 del orden del día. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para registrar también un punto en asuntos generales, para hacer una manifestación en memoria de Federico García Lorca. Ok, entonces quedan dos asuntos en asuntos generales del orden del día antes de que la aprobemos. Haremos un receso en este momento. Muy bien, gracias a todas y todos por hacernos favor de esperar en este receso. Secretaria, reanudaremos la sesión entonces y estamos en el punto 2 del orden del día, en donde pido a mis compañeros se omita la lectura del mismo, toda vez que la Secretaria Técnica nos la ha enviado con toda oportunidad. Y tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Con la finalidad de propiciar el pronto desahogo de la sesión y atender los temas sustantivos, retiro la propuesta de adicionar un segundo punto a asuntos generales. Muy bien, entonces votaríamos el orden del día solamente con un asunto general relativo al oficio de Administración Secretaria 422. Y como punto 2 de asuntos generales, acumulaciones, que asumo que ya fue previamente analizado por coordinadores. Muy bien. Con estas modificaciones solicito a mis compañeros pronunciarse respecto de la aprobación del orden del día que todos tenemos a la vista. Comisionada, le informo que se aprueba el orden del día de la 29ª sesión ordinaria con las modificaciones hechas en los asuntos generales, agregando 2 puntos. El primero, la presentación del oficio Infoem, /DAF, /422 2015, mediante el cual la Dirección de Administración y Finanzas solicita ante la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal, y el segundo punto de asuntos generales sería la propuesta de acumulaciones de recursos de revisión. Muy bien. En estas condiciones estamos entonces en el punto 3 del orden del día y pido a mis compañeros manifestarse respecto de la aprobación del acta Infoem, /ORD, /28, /2015, de fecha 11 de agosto de 2015, si están de acuerdo. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem, /ORD, /28, /2015, de fecha 11 de agosto de 2015. Muy bien. Es el turno de, si están de acuerdo, aprobemos el acta Infoem, /ex, es un acta extraordinaria, la tercera de 2015, de fecha 13 de agosto de 2015. También, si están de acuerdo, por favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem, /ex, /03, /2015, de fecha 13 de agosto de 2015. Muy bien.
Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y es el turno del proyecto, primero vamos a hacer la aprobación de la separación del recurso de revisión 1161 de los recursos de revisión 1159, 1160 y 1162, cuya acumulación fue aprobada por el Pleno, por este Pleno, en la 25ª sesión ordinaria de fecha 7 de julio de 2015. Tiene el uso de la palabra la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Solamente en aras de mantener el orden con relación a la sesión pasada, que también hubo una desacumulación, dicha desacumulación fue listada antes de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Sé que acabamos de aprobar el orden del día, entonces mi solicitud sería que aprobamos esta modificación de retirar de este apartado este punto y ponerlo antes de este apartado. Sí, como ya fue aprobada el orden del día en estos términos, entonces el punto 5, secretaria, lo tenemos que pasar al punto 4. Una vez aprobado este punto, no al punto 4, es 5. Antes del bloque de proyectos no expuestos para iniciar con los proyectos de recursos del punto 6 en adelante. Igual les pido a mis compañeros lo votemos también. Solo es el orden. Sí. Entonces se aprueba modificar el orden para... Modificar el orden. Ahora sí, someto a consideración del Pleno el punto 5 relativo a la aprobación de la separación del recurso de revisión 1161 de los recursos de revisión 1159, 1160 y 1162, cuya acumulación fue aprobada por el Pleno en la 25ª sesión ordinaria de fecha 7 de julio de 2015. Vigésima quinta. ¿Sexta? Perdón. Entonces, cuya acumulación fue aprobada por el Pleno en la 26ª sesión ordinaria de fecha 7 de julio de 2015. Si están de acuerdo, por favor lo manifiesten levantando la mano. Comisionada, se aprueba por unanimidad la separación del recurso de revisión 1161 de los recursos de revisión 1159, 1160 y 1162, cuya acumulación fue aprobada por el Pleno en la 26ª sesión ordinaria de fecha 7 de julio. Muy bien. Ahora sí estamos en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1053 que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo a mis compañeros modificar la respuesta. Antes de someterlo a votación, quiero comentar a mis compañeras y compañeros de este Pleno que modifico el segundo resolutivo para en la entrega de la información que estoy sugiriendo se ordene eliminar el punto relativo a la verificación de la hora de entrada y salida, atendiendo a valiosos comentarios también de mis compañeros en el prepleno. Con esta modificación, por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1053 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor, modificado. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. A favor con la modificación anunciada. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad con las modificaciones expuestas por usted la resolución del recurso de revisión 1053, modificando la respuesta de la Secretaría de Finanzas. Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1136 que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Amanalco y propongo a mis compañeros el sobreseimiento. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1136 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1136, sobreseyendo el mismo. Muy bien.
Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1159, 1160 y 1162, que ha sido remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el comisionado ponente propone desechar los recursos de revisión 1159, 1162 y confirmar la respuesta del sujeto obligado en el recurso 1160. En estos términos, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados y referidos por la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1159, 1160 y 1162 en los términos remitidos por el ponente. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1169 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Si no hay comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1169 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor, con voto particular concurrente. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. Voto particular. A favor. Comisionada presidenta. A favor, con voto particular. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad, emitiendo voto particular concurrente, la comisionada Eva Baid de Apur, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y usted como comisionada presidenta. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1170 y 1171, que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Procuraduría para la Defensa del Colono y propongo a este pleno confirmar la respuesta. Tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Aprecio en el proyecto que se somete a nuestra consideración que se ha atendido fundamentalmente el acto impugnado y las razones o motivos de inconformidad, razón por la cual evidentemente votaré en los términos del proyecto. Solamente anuncio una opinión particular porque si bien es cierto que tanto la ley general como la estatal establece como causa de improcedencia la impugnación de la veracidad de la información proporcionada, advierto en las respuestas que rinde el sujeto obligado dos documentos distintos, uno de los cuales resta veracidad al otro. El primero, en el que Francisco Martínez Pastor, jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la PROCOEM, responde con mucha pulcritud en términos de las disposiciones que señalan la materia de transparencia que lo regula, atendiendo de manera precisa la petición. Hay, sin embargo, en el expediente otro documento del Procurador del Colono del Estado de México, cuyo contenido evidentemente tendrá que ser analizado por quien promovió la solicitud de acceso a la información, cuyos derechos quedan a salvo para acudir a la instancia que mejor convenga a sus derechos, ya que de aquí se desprende que el titular de la Procuraduría en día hábil acudió a un evento político electoral. Pero me parece que el tratamiento que se da en el proyecto es adecuado y por eso lo votaré a favor. Muy bien, gracias. No puedo dejar de agradecer los valiosos comentarios y bueno, también mantengo el proyecto en sus términos, estando convencida de que hay que ser respetuosos de las materias, en este caso electoral, que definitivamente como un órgano garante de derecho fundamental no nos toca, pero me parece muy valioso el comentario. Muy bien, por favor, secretaria. Comisionada, les pido emitan su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1170 y 1171 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor del proyecto con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad, emitiendo opinión particular el comisionado Luna, la resolución de los recursos de revisión
acumulados 1170 y 1171, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1173, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del sujeto obligado, municipio de San Mateo Atenco, y la comisionada ponente nos propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Es solamente hacer una puntualización en el segundo resolutivo. Si bien es cierto, estamos ordenando se entregue la cuenta pública, pero a solicitud de mis compañeros voy a leer cómo quedaría el nuevo resolutivo. Es la cuenta pública 2014 del municipio de San Mateo Atenco que contenga los siguientes documentos. Esto es lo que se modificaría. Punto número 1, estado analítico de ingresos. 2, estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos. 3, estado analítico de ingresos integrado. 4, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos integrado. 5, notas del comportamiento del ejercicio presupuestario. 6, clasificación económica por tipo de gasto. 7, clasificación administrativa por dependencia general. 8, clasificación funcional. 9, archivos de texto de los estados presupuestarios de ingresos y egresos integrados y de avance de metas físicas, anexos. 10, informe anual de obras terminadas. 11, informe anual de construcciones en proceso. 12, informes de depuración de construcciones en proceso de ejercicios anteriores, y 13, informe anual del presidente municipal. Reitero, se está ordenando la entrega a la cuenta pública, solamente se está especificando a los puntos ya referidos. Es el segundo resolutivo. Muy bien. Entonces, secretaria, por favor, tomar nota de esta modificación. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Tratando de evitar siempre una distinción pudiera generar un trato diferenciado, no lo es así. Aprecio en todos sus términos la calidad y el profesionalismo con el que las señoras y mi colega comisionado trabajan los proyectos, pero en particular encuentro un argumento, una serie de razonamientos sobre el valor de la cuenta pública y su condición precisamente como documento esencial para favorecer el debate informado de la ciudadanía, que me genera una convicción plena y desde luego que me motiva a manifestar un amplio reconocimiento a la comisionada ponente. Muchas gracias. Dicho sea esto, nada más, por favor, secretaria, anotar en el acta que la comisionada ponente propone modificar el segundo resolutivo para hacer una precisión respecto de la documentación que se ordena entregar. Por favor, tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1173 que remite la comisionada Baid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor del proyecto modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1173 con las precisiones hechas por la comisionada ponente respecto de la modificación del segundo resolutivo. Muy bien. Es el turno entonces del proyecto de resolución del recurso de revisión 1174 que ha sido remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Huixquilucan y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1174 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor con voto particular. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor con un voto particular concurrente. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad, emitiendo voto particular concurrente la comisionada Baid, la comisionada Martínez Sánchez y la comisionada Presidenta. El recurso de revisión 1174, modificando la respuesta del municipio de Huixquilucan. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1177 que la comisionada Eva Abaid Yapur somete a consideración de este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Calimaya y la comisionada ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1177 que remite la comisionada Eva Baid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto.
Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1177, modificando la respuesta del municipio de Calimaya. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1178 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y el comisionado ponente nos propone desechar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente para precisar que voy a hacer una modificación al resolutivo primero, en aras precisamente de garantizar la respuesta que está dando el sujeto obligado, no sin antes poner sobre la mesa que hoy la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos podría en algún momento dado alcanzar para poder darle otro tratamiento. Sin embargo, para ser coherente con lo que ha determinado como criterio este pleno, estaría modificando el considerando primero para que se confirme la respuesta, el resolutivo primero, para que se confirme la respuesta del sujeto obligado en torno a la solicitud de información. Muy bien, tiene el uso de la palabra el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Como bien ha señalado el comisionado Martínez Cruz, me parece que la forma como presenta el proyecto de resolutivo es adecuado. La respuesta de la propia, realizando esta modificación de la confirmación, por supuesto, la respuesta que dé el sujeto obligado es en términos estrictos de las posibilidades que actualmente tiene, y creo que sí debemos de iniciar un proceso de reflexión que seguramente nos abonará mucho la forma como el Sistema Nacional también atiende este problema, para verificar la forma como deberemos de incluir a los nuevos sujetos obligados que realizan actos materialmente de autoridad. Gracias. Muy bien, entonces, secretaria, nada más haciendo por favor la precisión que el comisionado ponente ha modificado el sentido de su resolutivo primero, en donde propone confirmar en lugar de desechar. Con esta modificación, por favor. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la resolución del recurso de revisión 1178, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz y con las precisiones hechas por el ponente. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1178 con las modificaciones expuestas por el ponente, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1188, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del sujeto obligado, municipio de Hueypoxtla, y propongo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1188 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1188 revocando la respuesta del municipio de Huepoxtla. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1197 y 1198, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del sujeto obligado Secretaría de Finanzas, en el que la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pido emitan el sentido de su voto respecto de la resolución de los recursos de revisión acumulados referidos por la comisionada presidenta. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1197 y 1198, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1230, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1230 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna.
A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1230, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1233 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del sujeto obligado ICEMIM y propongo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pido emitan el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1233 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1233, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1236 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Ecatepec y propongo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pido emitan el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1236 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1236 en los términos que fue remitido. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1238 y 1239 que han sido remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos y el comisionado ponente propone revocar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados referidos por la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1238 y 1239, revocando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1240 que yo misma someto a consideración de este pleno, también respecto del municipio de Ecatepec de Morelos, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1240 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1240, revocando la respuesta del municipio de Ecatepec de Morelos. Muy bien, gracias. Antes de pasar a la verdad es que celebro mucho, felicito al comisionado Luna y nos da mucho gusto presentar su primer proyecto de resolución al recurso de revisión 1245, que como mencioné antes ha sido el primero de este pleno, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Felicidades, comisionado. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ozumba y el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Si no hay comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1245 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1245, sobreseyendo el mismo. Muchas gracias, muy buen inicio. Estamos entonces en el punto 23 del orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 1246 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del sujeto obligado, Gobernatura del Estado, y propongo modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pido emitan el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1246 referido por la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1246 modificando la respuesta de la gubernatura. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1248 remitido a este pleno por el comisionado Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y el comisionado ponente propone revocar la respuesta.
Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Manifestando desde luego mi plena gratitud a las atentas observaciones que se formularon en el perpleno, modificaría el resolutivo, eliminando en el caso del segundo la referencia a la emisión, en su caso, del acuerdo de inexistencia de información y agregando que, de ser el caso de que el sujeto obligado no hubiese recibido recursos de dichos programas, deberá de hacerlo del conocimiento del particular al momento de dar cumplimiento a la resolución. Muy bien, nada más es el resolutivo. Ese. Segundo. Muy bien, secretaria, entonces, antes de la votación, tomar nota, por favor, que el comisionado ponente propone modificar el resolutivo segundo, eliminando la declaratoria de inexistencia en su caso y una precisión en el mismo. Con esta modificación, ahora sí, por favor, tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1248, que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones expuestas por él mismo. Comisionada Baid. A favor, modificado. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor con la modificación. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1248 con las modificaciones expuestas por el ponente relativo al resolutivo segundo de su resolución. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1250, remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Secretaría de la Contraloría y el comisionado ponente nos propone confirmar. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1250 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1250, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1262, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Chicoloapan, donde la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1262 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1262, modificando la respuesta del municipio de Chicoloapan. Muy bien. Estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos y anticipados. Voy a proceder a dar lectura a cada uno de los recursos respecto de los cuales estamos presentando proyectos de resolución para posteriormente preguntar a mis compañeras y compañeros si debemos separar alguno o hay algún comentario en particular. Entonces, someto a consideración los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión. 1139, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ixtapaluca, en donde, al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En los recursos de revisión acumulados 1144, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 y 1151, también proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal, que también, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. Los recursos de revisión acumulados 1156, 1157 y 1158, que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Zacazonapan, que, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso de revisión 1190, que es remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, el sujeto obligado es el municipio de Tultitlán, que, al ser negativa, también la comisionada ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso de revisión 1234, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Naucalpan de Juárez, que también, al ser negativa, nos propone ordenar entrega de información.
En el recurso de revisión 1253, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Temamatla, también al ser negativa, nos propone ordenar entrega de información. En el recurso de revisión 1255, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal, que al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. Y nada más. Ahora, antes de proceder a la votación, quiero hacer una mención en un proyecto mío respecto de los recursos de revisión acumulados 1156, 1157 y 1158, para que se tome nota, secretaria, que propongo a mis compañeros modificar el resolutivo segundo respecto del proyecto que inicialmente he enviado para esta sesión, en donde el resolutivo segundo, más que ordenar entrega de información relativa al presupuesto de Subsemun de ejercicios fiscales 2013 a 2015, permanecería en sus términos el segundo párrafo, donde claramente dice que en caso de que el sujeto obligado no hubiese sido considerado para el otorgamiento del Subsemun, deberá hacerlo del conocimiento del particular al momento de dar cumplimiento a la presente resolución, para que una vez que se someta a votación sea con esta modificación al resolutivo segundo de mi proyecto inicial de resolución que había enviado. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. En términos similares, comisionada presidenta, reiterando el agradecimiento a las señoras y al señor comisionado, también en el caso del proyecto 1253, que previamente fue circulado a todos ustedes, atendiendo sus observaciones, se haría una modificación en el resolutivo segundo para incluir la referencia a que en su caso también se entregue la nómina del personal con el resto de, en versión pública, con el resto de los requerimientos planteados. Muy bien. Entonces, secretaria, recapitulando, por favor, en el proyecto de resolución de los recursos acumulados 1156, 1157 y 1158, que yo someto a consideración de este Pleno, se modificaría el resolutivo segundo de la propuesta inicial. Y en el proyecto de resolución relativo al recurso 1253 del comisionado Luna, también se modifica el resolutivo segundo para hacer la precisión del documento denominado nómina, que contiene la información solicitada. En versión pública. En versión pública, en versión pública. Muy bien, con estas modificaciones, si no se separa ningún proyecto de resolución, por favor, secretaria, le pido tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión relativos al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, que ha hecho mención la comisionada presidenta, y con las precisiones también y modificaciones a los recursos de revisión 1156, 1157 y 1158 acumulados, y al 1253 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, también con las modificaciones precisadas en el resolutivo segundo. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con la modificación a los acumulados 1156, 1157 y 1158, así como la modificación al 1253. Comisionado Luna. En los términos de los proyectos y solamente con las aclaraciones que ya usted ha señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos, con la modificación de los acumulados de la comisionada presidenta al recurso 1157 y al recurso del comisionado José Guadalupe Luna 1253, con la modificación propuesta. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de los proyectos, con la modificación de los acumulados 1156, 1157, 1158 y el 1253 del comisionado Luna. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos con la modificación al 1253 del comisionado Luna. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad los proyectos relativos al bloque de negativas de información, con las modificaciones precisadas en primer término a los recursos de revisión acumulados 1156, 1157 y 1158, y también al proyecto de resolución del recurso de revisión 1253. Muy bien, gracias.
Estamos entonces en el punto 28 del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentados. En el último punto del orden del día relativo a asuntos generales, someto a mis compañeros, si tienen a bien aprobar en sus términos el oficio número, si estamos en asuntos generales, el oficio número Infoem DAF 422-2015 del 10 de agosto de 2015, a través del cual pregunto si tienen a bien aprobar, solicitar a la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal líquida, y es un oficio signado por el director de Administración y Finanzas remitido a la Presidencia. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Solo sería una precisión en donde tiene autorización para hacer las gestiones, para hacer los trámites. El acuerdo entonces quedaría en esos términos, Secretaria: autorización para realizar las gestiones. Muy bien. En la Secretaría de Finanzas. En la Secretaría de Finanzas. En estas condiciones, ahora sí, pregunto a mis compañeros si están de acuerdo, autoricemos esta solicitud en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el oficio Infoem diagonal DAF, diagonal 422, diagonal 2015, de fecha 10 de agosto de 2015, mediante el cual el director de Administración y Finanzas solicita ante la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal líquida y se instruye al director de Administración y Finanzas haga las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas para tales efectos. Muy bien. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abay. Gracias. Se autorizan las gestiones al director de Administración y Finanzas. Perdón. Sí, así tiene que quedar el acuerdo. Corrijo favor. entonces. Y se autoriza que el director de Administración y Finanzas lleve a cabo las gestiones necesarias para tales efectos. Muy bien. Dese vista al director de Administración de este acuerdo. Estamos entonces en el punto 2 de Asuntos Generales, que ha sido previamente listado y es relativo a las acumulaciones. Por favor, Secretaria. Se proponen 3 acumulaciones. La primera es relativa al recurso de revisión 1280 y 1281. El sujeto obligado es el Poder Legislativo y acumularía la comisionada Eva Abay de Apur. La segunda acumulación sería de los recursos de revisión 1288 y 1289, y en este caso acumularía el comisionado Luna. El sujeto obligado es el municipio de Calimaya. Finalmente, un tercer bloque de acumulaciones de los recursos de revisión 1301, 1302, 1303, 1304 y 1305, cuyo sujeto obligado es el municipio de Tezcaliacac, y acumularía la comisionada presidenta. Serían todos. Muy bien. Entonces, si estamos de acuerdo, igual aprobemos las acumulaciones en sus términos. Asumimos que los coordinadores ya lo revisaron. Bien. Comisionada, se aprueba por unanimidad las acumulaciones ya referidas. Gracias. Siendo entonces las 13:40 de este día 18 de agosto de 2015, hemos concluido la 29ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.